Bueno, buenas noches, hermanos. Damos inicio a la última clase del curso de hermenéutica. Hoy es la última clase. El miércoles tenemos el convivio. Pero yo espero que ustedes también hayan sentido, digamos, motivados con esta clase a investigar más, porque aunque esta clase es de hermenéutica, se dan cuenta ustedes que hemos estado recorriendo toda la Biblia de una u otra manera, aprendiendo tips, aprendiendo cosas que sé que nos servirán para el estudio de la Biblia, que al fin y al cabo podamos entenderla mejor, aunque no vamos a terminar de aprender, pero qué bueno hoy poder casi terminarla, ¿no? Y entramos al módulo 21, capítulo 21 de, del libro de hermenéutica, profetas, los profetas. Cuando uno escucha la palabra profeta, ¿qué se le viene a la mente? Uno piensa es alguien que predice el futuro. Tenemos como que esa idea, ¿cierto? Preconcebida, ¿no? Alguien que me va a decir el futuro. Pero sabe que la palabra profeta tiene otra connotación, aunque puede ser alguien que mira el futuro, o de Dios estamos hablando. Mire, en Éxodo 7, verso 1, nos da un buen ejemplo de qué es un profeta, el sentido original. Cuando Dios nombró a Moisés, y le dijo, ve a hablar con el faraón. Moisés le dijo que no tenía facilidad de habla, ¿se acuerdan? Y él le dijo que buscara otro y Dios le dijo que él tenía un hermano Aarón. Y mire lo que dice Jehová, Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Este versículo nos está diciendo que la palabra profeta es alguien que habla de parte de otro. Ese es el sentido original de la palabra profeta. Alguien, un portavoz. Eso, un portavoz, un mensajero. Profeta es la palabra que en el contexto bíblico nos ha hablado de los mensajeros de Dios. Pero lo cierto es que vamos a ver hoy que no solamente habla del futuro, porque puede hablar de cosas del futuro, sino que ellos están preparados o llamados por Dios para poder hablar los mensajes de Él. Y en el libro, y los profetas son 12. Si miramos en la Biblia, hay 12 profetas. No, disculpe, hay 16, pero están separados en dos grupos. Profetas mayores, que son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay 12 pequeños libros de profetas, que ahí estarían Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero esta separación de profetas mayores a profetas menores no es por la importancia, sino por la cantidad de contenido bíblico que generaron. Entonces, los profetas mayores, miremos Isaías, tiene 66 capítulos, el libro de Isaías, muy grande. Jeremías no solo escribió su libro de Jeremías, sino también hay un Lamentaciones. Entonces, estos 4 profetas mayores es porque tienen más contenido. Y los que son profetas menores porque son menos capítulos. Hay cortos, 2, 4, hay cortitos, se llama profetas menores. Cuando uno mira, Sí, hermano, ¿sí? Diga. hermano, sí, pero estaba mirando ahí con donde usted dijo de Moisés, le dijo Dios le dijo a Moisés, allí yo te constituyo ah, como Dios, o sea, lo estaba poniendo en lugar a Moisés en lugar de él para que le hablara a Aarón, ¿verdad? Exacto. La razón era que a Moisés le costaba hablar, ¿sí? Y entonces el que iba a hablar era con el faraón, iba a ser Aarón. Entonces, Moisés iba a ser como Dios, pero como Dios, ¿no? No es que Ajá, fuera sí, Dios, sí. sino que Oh, iba a hablar con Dios y el mensaje se lo pasaba a Aarón, dígale esto al faraón. Entonces, faraón terminaba siendo un profeta de Moisés, que al fin y al cabo y Moisés hablaba con Dios. Entonces, exactamente, eso, sí. Oh, ok. profeta es alguien que habla de parte de otro.
Eso es. Entonces, Ujú. que aquí en esta era, en el siglo XXI, se confunde con, Y, predice el futuro, sí, pero y a los otros profetas no les puso así como le puso Aarón a Moisés, ¿verdad? exacto, sí, Moisés, este es un caso Sí, especial, usted bien lo dice. sí, fue un caso único, Sí, ¿verdad? único. Pues Sí, imagínese, Dios mismo, Dios es está como, diciendo que él iba, pero que él iba simbólicamente a ser como Dios para Faraón. Imagínese. sí, O sea, es que como estamos mirando, ¿verdad? Ahora la religión católica pone a la Virgen María para que interceda por, eh, ¿verdad? Es un exacto, caso similar, pero sabemos que ella no tiene ningún poder, ¿verdad? exacto. Y acá, Sí, obviamente, que Dios que prohibía ídolos, acordémonos, todo eso es un caso especial porque, bueno, Moisés era un caso especial. Ah, y por eso es que realmente Moisés también fue un profeta. ¿Por qué? Porque sí, igual sí. Moisés sí hablaba con la gente de parte de Dios. Este caso era con Faraón, Ah, pero Moisés cuando bajó las tablas, que era profeta de Dios. profeta de Dios, Y sí. cuando Moisés estaba escribiendo sus cartas, él dijo que yo moriré, pero Dios os enviará otro profeta, que ese fue Jesús, después. Entonces, era un profeta. También Abraham era un profeta. Si usted miran allá en la Biblia, busquen la palabra profeta y aparece también Abraham. Cuando estaba en Egipto, que se llevaron a la esposa de él, Dios se le apareció en sueños al que se llevó la mujer, al Bimelel, que fuera. Y él le dijo, él es un profeta, respétalo. ¿Se acuerdan? Abimelech, sí. Sí, recuerda, él les dijo, es un profeta, trátamelo con respeto, dijo Dios. Ajá, sí. Entonces, un profeta es un enviado de Dios y dígame si los libros de profetas, no tienen pasajes muy bonitos. A mí me gusta, ahí puse Isaías 58:11. O sea, Ajá. los libros de los profetas, llámese Isaías, Jeremías, tienen tantos pasajes que seguramente muchos les gustan pasajes. A mí me gusta Jehová te pastoreará siempre. Está en Isaías 58:11. Pero lo cierto es que los libros de profetas a todos nos bendice mucho. Y lo cierto es que vamos a ver que los profetas se usan lenguajes poéticos. Por ejemplo, allá en Amos 3:8. Un lenguaje poético es una manera de decir algo para que suene como más énfasis. Por ejemplo, dice, ha rugido un león en Amós 3:8 para querer decir que Dios está enojado. ¿Sí? Y recordémonos en Isaías 1:18 cuando habla del perdón. Aunque tus pecados fueron rojos como la grana, yo los blanquearé como la blanca nieve. ¿Está hablando de qué? De que los pecados son rojos y de que el perdón es blanco. O sea, entonces hay lenguaje poético, Esa, simbólico, ¿no? esa palabra vendría siendo como una alegoría, hermano. Sí, o sea, todo ese lenguaje Esa, una simbólico alegórica. es una manera elegante de decir una verdad, pero para que suene así como todo diferente, con énfasis, ¿sí? Entonces, hay de todo, hay de todo. Entonces, los libros de los profetas, yo sé que todos los cristianos los leemos porque tarde o temprano uno se cruza con muchos tesoros, ¿cierto? Aquí Ujú. puse en la pantalla, yo les voy a compartir un archivo en el grupo que me dice cada profeta que existió, que está en la Biblia. Acuérdense que había dos reinos, el reino de Judá y el reino del norte, que era el reino de Israel. Y Dios creó profetas o mandó profetas o instituyó profetas para cada reino. Había momentos en que había un profeta para todas las 12 tribus, por ejemplo, Samuel, Natán, Gad, pero hubo momentos cuando ya hubo dos reinos, destinó Dios un profeta para el norte y un profeta para los del sur. Por ejemplo, Elías y Eliseos, que son tan famosos, ellos no profetizaron en Judá, ellos profetizaron en Israel, acordémonos, en las tribus del norte. Entonces me Ujú. parece esta tablita que puse ahí, y yo se la voy a mandar, muy interesante porque uno ve cómo trabajaron, ¿no? Y el último profeta, ¿cuál fue? Malaquías. Por eso es que el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y de ahí, 400 años de silencio. Ya Dios no habló más. Hasta que vino su hijo, Jesús. Entonces, sigamos hablando de los profetas. En los profetas
hay que recordar que hay un contexto histórico, que precisamente esta tablita me gusta, pero también hay un contexto teológico, eh, porque todo el trabajo de los profetas está relacionado a los pactos que Dios instituía, o al pacto con su pueblo. Por ejemplo, con Abraham tuvo un pacto, en que le dijo que le iba a engrandecer y haría famoso su nombre. Ese pacto se lo trasladó a los hijos. Vemos a Moisés, que también tuvo un pacto, o sea, el pueblo de Israel, ¿no? Acuérdense que él subió a la montaña y bajó con la ley. Vemos a un pacto que Dios instituye con David y le dice que siempre habría un heredero de él. Y por eso es que el Mesías, Jesús, vino de la tribu de Judá, de donde era David. Vemos que hubo una separación de reinos, las tribus del norte y las tribus del sur, porque es que ese pacto, el que Dios instituyó, tenía unas reglas. Ese pacto estaba escrito en el libro de Deuteronomio. Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel se suponía que cuando salió de Egipto iba, no sé, tardar una semana llegando a la tierra prometida. Pero en el tiempo en que se fueron por el desierto, mientras Dios les daba la ley, ellos mostraron que no estaban preparados para heredar la bendición de Dios. Se desobedecieron tantas veces que Dios, cuando ocurrió el evento de los 2 espías, acuérdense, mandó 2 espías, la gente no aguantó, demostró de que no creía en Dios y Dios se enojó por la rebelión de este pueblo, que dijo: ninguno de ustedes de que tenga más de 20 años de edad va a entrar a la tierra, van a entrar sus hijos, los cuales ustedes decían que iban a ser esclavos de los de allá. Y Dios cumplió. Entonces pasaron 40 años y en el libro de Deuteronomio, Dios renueva su pacto con ese pueblo 40 años después para ahí sí llevarlo a la tierra prometida. Pero lo cierto es que ese pacto tenía reglas. Si uno obedecía a Dios, experimentaba la bendición. Pero si desobedecía a Dios, o sea, la ley y todos sus mandatos, sería castigado. Y si Israel no se arrepentiría, digamos, perdería la heredad, llámese la tierra prometida. Eso pasó en la cautividad, porque cuando el pueblo de Israel ya definitivamente ya no tuvo más que hacer. Acordémonos de Jeremías. El profeta Jeremías fue el último profeta cuando ya llegaron los babilonios y se llevaron a toda la gente. ¿Qué pasó? Perdieron la heredad. Ya cuando volvieron 70 años después. Acordémonos que ya de igual seguían siendo pues súbditos del imperio persa. Ya habían perdido la independencia. O sea, recobraron su tierra, pero no la recobraron con todos los derechos, ¿no? Entonces, lo cierto es que los profetas, hablando de todos los profetas, mayores, pequeños, están relacionados con el pacto del libro de Deuteronomio, como dije ahorita. Pero hay un contexto histórico. ¿Cuál es el contexto? Recordémonos que el pueblo de Israel, o digamos, hablemos de las 12 tribus, vivían con un temor a una invasión. El pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, a ellos, ¿quién los destruyó? Los asirios. ¿Por qué los destruyó? Porque ya no, a pesar de que ahí operaron varios profetas, ya les dije, Elías, Eliseo e incluso Jonás estuvo trabajando ahí con ellos no obedecieron, fueron demasiado apóstatas de la fe, adoraron ídolos y Dios los entregó, aplicó disciplina y Dios se los entregó a los asirios. Y acordémonos que los asirios, ¿cuál era el método de los asirios? Llevárselos para tierras lejanas y poblar la tierra. La tierra, llámese Israel, traía esclavos de otros países. Por eso es que los judíos, aún en la época de Jesús, ellos no confiaban o no veían a sus primos de las tribus del norte como puros. Ellos los rechazaban, ellos los subestimaban porque ellos sabían de que ellos habían estado mezclados. Entonces, ellos que vivían tan preocupados, los judíos, ¿cierto? Preocupados con la pureza. Acuérdense que ellos hay mucho de la pureza. Por eso es que ellos subestimaban a los samaritanos, porque no eran puros. ¿Por qué? Porque los asirios
Esa era su estrategia de guerra, mezclarlos con muchas razas. Pero también el pueblo de Judá vivía con el temor de sus enemigos, quienes eran ¿qué? Los babilonios. Y los babilonios pues lo terminaron llevando a la cautividad pues a todas las 10 tribus, ¿no? Digo, a las 2 tribus de Judá. Pero hay algo interesante a la hora de estudiar los profetas, grandes o pequeños, tenemos que tener en cuenta cuál es el mensaje general para poder entender cuál es la idea del libro, de los libros de los profetas. Primero, el mensaje general o la labor que tienen los profetas. Yo les he dicho a ustedes en la iglesia, aunque hoy en día siguen existiendo profetas, en el libro de Efesios nos habla de 5 ministerios. Nos habla de apóstol, evangelista, pastor, maestro y profeta. Pero ¿cuál es el ministerio de un profeta? No es predecir el futuro para que le diga a usted que usted se va a comprar una casa y que va a tener un viaje, porque pareciera ser que a eso se dedican hoy en día. Pero un verdadero profeta, mire cómo eran los profetas del Antiguo Testamento. Ellos estaban Para encargados vivir. de avisarle al pueblo cuando estaban violando el pacto. Cuando violaban el pacto, ya les dije cuál era el pacto, el de Deuteronomio. Era un Ujú. pacto condicional. Tenían que obedecer a Dios para que les fuera bien y si desobedecían y no se arrepentían, venía disciplina. El mensaje general de los profetas es, ustedes están violando el pacto. ¿Y en qué se notaba que violaban el pacto? En 3 cosas, que me parece muy, muy interesante porque sigue siendo válido para hoy en día nosotros. La idolatría. Acordémonos que los judíos y los israelitas, ¿no? Acuérdense, las 12 tribus, ellos vivían en Canaán, pero estaban rodeados de pueblos filisteos, de pueblos amonitas, de pueblos que tenían muchos dioses, ídolos. Acordémonos nomás del evento de Elías y Jezabel, o Elías y Acán, el marido, que ellos tenían profetas, 450 profetas de Acera, ¿se acuerdan? Y 400 profetas de Baal. ¿Se acuerdan de ese evento? En la montaña, cuando no llovía, Sí, habían profetas de falsos dioses. Exacto. Imagínense, ese rey, Acán y Jezabel tenían 850 profetas, ¿sí? Y ya sabemos que eran sus representantes de profetas, pero ahí estaba Elías. Elías era el profeta del Dios verdadero. Lo cierto es que el mensaje de los profetas era, están violando el pacto por idolatría, que era muy común en esa época, que copiaran, imitaran las costumbres de esos pueblos, ¿no? ¿Por qué más los profetas actuaban? Para decirle a ellos, al pueblo, ustedes no están teniendo amor o cuidado del prójimo, justicia social. ¿Han escuchado esa expresión? Justicia social. Hoy en día a veces se usa que justicia social significa no ser indiferente al mal que hay en esta sociedad. Ya, hablemoslo, por ejemplo, aquí estamos en Estados Unidos, homeless. ¿Qué podemos decir? La gente inmigrante que no tiene una casa donde vivir y los cristianos. Y mire, este era el mensaje profético de esa época. No está, ¿por qué creen que Dios en esas leyes del Antiguo Testamento tanto se preocupaba por los inmigrantes? Decía, miremos el libro de Ruth, ¿sí? Para que se acuerden, llega una mujer extranjera, Ruth, con su suegra, que sí era judía, y no tenía que comer, y se iba a los plantíos en el tiempo de la cosecha, y estaba escrito en la ley, en esta ley, que cuando la gente recogía, digamos, los frutos, se le quedaban granos en las ramas. Y dice ahí en la ley, no quite todos esos granos, déjele granos a los pobres. ¿Se acuerdan de esas leyes? En Ruth, y Ruth, acogida a esa ley de misericordia, es que ella está en ese campo de voz y ella recoge todo lo que incluso dejan caer los cosechadores, los segadores, porque es que Dios está interesado en los pobres. ¿No has notado que hay muchas leyes de ese tipo? Que si le sí, prestas a un pobre y él te da su capa en prenda, devuélvesela antes de que termine la noche para que él tenga con qué arroparse. Hay muchas leyes así de misericordia a favor del huérfano. El que se meta con el huérfano, se mete con Dios.
Por eso dice por allá un salmo, Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas. Entonces Dios está interesado en que tengamos cuidado de todos aquellos que por los cuales Él también tiene misericordia, justicia social. Si usted mira, Sodoma y Gomorra fue destruida. El otro día lo hablé con el hermano Jesús, ¿se acuerda? No fue Sí, destruida solamente por la sodomia, por la homosexualidad. Fue destruida porque eran un pueblo que era injusto con los necesitados, porque no compartía el pan. Y lo cierto es que los profetas, además de decir idolatría cuando ocurría, también criticaban que no había justicia social. ¿Qué más criticaban o qué más era su mensaje? La religiosidad. En esa época, como había tantas fiestas o rituales, sacrificios, la gente se volvía muy fanática de las leyes de la tradición en vez de tener una relación personal con Dios. Acordémonos de Isaías 58. ¿Cómo dice Isaías 58? El verdadero ayuno. Ustedes lo han leído, yo sé. ¿Por qué? Porque es que el ayuno se pensaba que el ayuno era solo no comamos para ir a la iglesia o al templo. Y Dios está diciendo, no, el verdadero ayuno es ayudar a los pobres, darle de comer al hambriento, vestir al desnudo. Mire lo que dice uno de los profetas, Miqueas, capítulo 6. Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Es una pregunta. Y está diciendo Dios, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, hacer justicia y amar misericordia, y que camines humildemente con tu Dios. El mensaje de los profetas era llamándole la atención al pueblo que más que esos tradiciones, sacrificios, rituales, era, Jesús lo resumió muy bien, amar a Dios y amar al prójimo. Pero lo cierto es que los profetas, ese era su mensaje. Entonces, si hoy en día, hermanos, alguien dice que es profeta, hoy en día tiene que estar haciendo un ministerio parecido a esto. Obviamente ya no hay un pacto, pero tiene que estar denunciando cuando el pueblo, llámese cristiano, está alejándose del verdadero Dios por seguir a falsos dioses, porque aún sigue existiendo, aunque ya sea el pacto de Cristo, ¿no? ¿Amén? ¿Está claro ahí? Sí, claro. amén. Bueno, estamos hablando del mensaje general de los profetas. Entonces tiene 3 puntos. El primero es que ellos denunciaban cuando se violaba el pacto, y esto sigue siendo aplicado para hoy en día. Segundo, ¿qué pasaba? Que cuando no obedecían, su segunda tarea, cuando no querían arrepentirse, entonces los profetas que denunciaban, viene juicio. Miremos de nuevo Jonás. Jonás, que fue un profeta especial, porque aunque él profetizó en Israel, Dios lo mandó a donde los ninivitas, los peores enemigos de Israel. Y él que denunciaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Se acuerdan de un mensaje cortísimo? Lo cierto es que los profetas no se iban con rodeos. Miremos a Juan el Bautista. Toda raíz, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juicio. Un profeta tenía que estar diciendo, ustedes no se arrepienten, viene juicio. O sea, Dios les daba como la advertencia al pueblo. ¿Y qué significaba el juicio? 2 cosas significaba el juicio. Uno, que la presencia de Dios se iba. La presencia de Dios. Acuérdense que los israelitas judíos amaban el templo. Ellos idolatraban su templo. El templo era lo máximo. Nadie podía acercarse a ese templo porque ellos eran de monumentos. ¿Y qué pasó? ¿Qué era lo más valioso de ese templo? La presencia de Dios. La presencia. De resto es un edificio. Yo se los dije a ustedes el viernes. Si Dios no nos habla en una iglesia, ahí sí esto es igual que un club social. Y el anhelo nuestro es que Dios esté, viva, more, hable, actúe, ¿sí? Y esto denunciaban los profetas. La presencia de Dios se va. En el libro de Ezequiel, ustedes deben acordarse que hay un momento en que el Espíritu de Dios sale, se va del templo.
se va. Quiere decir que Dios, la presencia de Dios se fue, el Shekinah se fue de Israel. Y sí, ese templo lo reconstruyeron 70 años después o con Herodes, pero ya no estaba la presencia de Dios. Un edificio, un muro, ni estaba el arca. Empecemos que ni el arca estaba. ¿Qué más era la consecuencia del juicio? La expulsión de la tierra prometida. Por eso es que hubo cautiverio. Los babilonios se llevaron a todos los judíos para Babilonia. Mire cómo es el método de Dios. Los judíos tenían muchos ídolos. Es más, la Biblia nos habla que tenían ídolos hasta en el templo. Dentro del templo habían ídolos. O sea, era bárbaro. Y Dios se los llevó a una tierra de idólatras. ¿Usted qué creen que en Babilonia no había ídolos? Babilonia era la fábrica de los ídolos. Allá se los llevó, como quien dice, ¿tanto le gustan los ídolos? Vente para aquí. Y fue un choque. Y ahí obviamente les quitó, cuando volvieron de Babilonia, pues ya ahora se pasaron al otro extremo. Ya realmente eran demasiado legalistas. Pero lo cierto es que la expulsión de la tierra prometida era una consecuencia del juicio. Acordémonos, el pacto deuteronómico nos hablaba de eso. Hay obediencia, Dios está con ustedes. Hay desobediencia, si no se arrepienten, pierden la tierra, la heredad. Y obviamente la tribu del norte, pues perdió más, ¿no? Fue un caso perdido. Entonces, el tercer componente del mensaje general de los profetas, estamos hablando de profetas mayores, menores, es que hay esperanza, hay una esperanza futura, futura. Pero esta esperanza tiene debido a que la palabra de Dios tenemos que interpretarla. Pueden existir tres formas de ver la esperanza futuro. Para los judíos de la época, hablemos de Daniel, de esa época, pues ¿cuál era su esperanza? De que iban a retornar a Jerusalén. Y efectivamente retornaron. Y acordémonos que Dios mandó a Esdras, mandó a Nehemías, a Geo, a Zacarías, ¿para qué? Para que animaran al pueblo a reconstruir el templo o el altar y los muros, ¿no? Esa era una de las esperanzas que los profetas cuando hablaban de juicio, pero también hay otro componente. La esperanza también en los profetas está hablando de la primera venida de Cristo. Bueno, ellos le llaman el rey que va a venir, el Mesías, o también de la segunda venida. Aquí puede ser que haya cierta confusión en el sentido, bueno, el libro de los profetas, no existe que todos digan exactico lo mismo, pero la idea es que hay esperanza, que puede estar hablando del cautiverio o puede estar hablando de la venida de Cristo. Yo aquí coloqué algo, hablando de esto de la esperanza. La esperanza futura de restauración incluía a los gentiles. Nos habla de un tiempo futuro que hay perdón y paz. No sé si ustedes han leído este pasaje de Isaías 11. Isaías 11, mire lo que dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Aquí me está hablando de un ambiente de paz. Puede ser literal o puede ser figurado. Algunos dirán, es figurado, está hablando de paz. Yo pensaría, porque cada uno puede tener sus interpretaciones, acordémonos que cuando venga Cristo la segunda vez que vuelva, vamos a volver al Edén. El plan inicial de Dios, ¿cuál era? Tener comunión con Él y la creación. Y acordémonos que en Génesis el hombre no comía carne. Hablo del Edén. El hombre comía, ¿qué? Verduras. Y los animales comían pasto. Entonces, sí es cierto que en el tiempo futuro, en los libros de los profetas nos puede estar hablando de la segunda venida de Cristo, de ese tiempo ideal, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, porque las cosas primeras pasaron, ¿cierto? Entonces, obviamente, se ve este lenguaje poético, que puede ser poético, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, o puede ser literal, pero que va a haber paz en ese tiempo futuro, va a haber. Hablando de los profetas, también nos habla de que en el tiempo futuro vendrá un nuevo pacto. Ese pacto, mire el libro de Jeremías lo que dice.
Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí nos está hablando del pacto de Jesucristo. Jesucristo vino con el Eso, Espíritu Santo y ya mora en nosotros, y la única manera en la que podemos obedecer a Dios es porque Dios vive en nosotros. Este es el nuevo pacto. ¿Iban a decir algo? hermano, Sí. hermano, eso está hablando después del rapto. Eh, en lo anterior que leí, del lobo y el cordero. Sí, Ah, sí, sí, definitivamente, definitivamente. Acordémonos que en los últimos tiempos, después del rapto, todavía viene un tiempo de gran tribulación, viene un tiempo en que el anticristo va a haber una guerra, ¿cierto? Al ajá. final, estamos hablando después del juicio, eso, después Después, del juicio, del gran juicio del trono blanco, Apocalipsis por allá 22. Ahí, al final de los tiempos, ajá, son fijémonos al final de todo, son Dios. los que van a quedar del pueblo de Israel. Pero aquí realmente, nuevamente, en estos pasajes de los profetas, eh, los, eh, los profetas están hablando de Israel, está hablando de los gentiles. Ok, Entonces, en un mismo capítulo puede estar refiriéndose a varias cosas. Ahí donde porque, le toca a uno con cuidado, ¿no? Porque porque ahí es donde entra el pasaje de Apocalipsis de los 144,000, ¿que no? sí, sí, que es un número, acordémonos que es un número simbólico. Y está diciendo que son del pueblo de Israel solamente. Ah, sí, en ese caso sí, porque van a ser unos testigos específicos, pero eso no quiere Ajá, decir que Dios no tiene más testigos. Eh, Dios en ese pasaje está hablando de judíos exclusivamente, ajá, que, sí. que van a ser 12.000 de cada tribu, ¿cierto? Pero lo cierto es que eso, en Apocalipsis se mencionan cosas, en los profetas, acuérdense que la Biblia tenemos que mirarla como en un bloque total, ¿cierto? Entonces, estamos hablando aquí que el mensaje general de los profetas habla de los últimos tiempos, pero obviamente uno va a poder encontrar como cosas de esa época, hablando del retorno, va a encontrar cosas de la primera venida de Cristo, va a encontrar cosas de la segunda venida de Cristo. Entonces, hay de todo, ¿no? Por eso es que al interpretar el libro de los profetas tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que su visión puede estar hablándonos de la primera o la segunda venida, pero lo cierto es que ahí también nos habla, cuando habla de la primera venida o cuando habla del nuevo pacto, nos está hablando de Jesús. ¿Cuándo llegó el nuevo pacto? Jesucristo. Cuando Jesús llegó a Ujú, la tierra y nos dio un nuevo corazón a través de la obra del Espíritu Santo, ya se cumple esta palabra. Por ejemplo, Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu nuevo, el Espíritu Santo. Quitaré de vuestro carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿sí ve? Y haré que andéis en ujú, mis estatutos. Esto se cumplió con Jesús, el nuevo nacimiento. Entonces, ok, los sí. profetas, los profetas tienen toda cubren varios rangos. Un momentico que aquí el sol me está dando, un momentico. Con sol por todos lados. Estoy viendo es cómo este, venga, ¿cómo hago esto? Me va a tocar por acá en la sombra. Bueno, seguimos. Eh, Hablando del mensaje de los profetas, en el libro, en la página, bueno, las páginas son diferentes, pero me parece unos buenos comentarios. En este libro vale la pena leer, hermanos, porque nos da unos buenos aportes de cada profeta, ¿no? Dios es el Señor de la historia y cada evento que profetizaron los profetas, Dios ya lo tenía planeado. Nada fue improvisado. Lo cierto es que, y los profetas, ya les dije, les hablé a ustedes de Jonás. Jonás es un caso especial porque Jonás profetizó. Jonás es el primer misionero. Es el primer profeta misionero porque fue a profetizarle a los enemigos
de Israel. Generalmente los profetas solo profetizaban esos 3 mensajes que les dije a ustedes de desviación Y del es plan. el, es el más grande ganador de almas, hermano. Ah, sí. Oiga, si ustedes se ponen a mirar, su mensaje era corto. Dentro de 40 días, Nínive será destruida y se ganó una ciudad, 500,000, póngale. Con un, Imagínense, un con un arrepentimiento. mensaje corto y sencillo. Y por eso es que Dios lo pone como ejemplo, Jesús, porque si Jonás, si Nínive se arrepintió de sus pecados, ¿por qué Israel, que conoce a Dios mejor que los ninivitas, no lo hizo? Se dan cuenta que nada que Dios hace es en vano. Lo cierto es que eso es lo que vemos en esto, ¿no? Hay muchos profetas, hay profetas pequeños. Por ejemplo, el profeta Abdías profetizaba al reino de Edom. Acuérdese que Edom eran los descendientes de Esaú, ¿cierto? Nahum también profetizó después a Nínive, porque pasó una cosa con Nínive. Cuando Jonás predicó, el pueblo se arrepintió, pero después volvió a descarriarse, los ninivitas, y ahí Dios mandó a Nahum, no, ya no lo mandó, él profetizó a la distancia del juicio que vendría, y efectivamente, pues Nínive fue destruida. Los babilonios fueron la espada que Dios usó, ¿no? Bueno, hablemos de los profetas a la hora de interpretar o de estudiar, como hemos hecho, cualquier texto de cualquiera de los profetas. Primero tengamos en cuenta el mensaje central, acuérdense. Si se están desviando del pacto deuteronómico, idolatría o la justicia social no la están cumpliendo o no hay una relación con Dios, sino pura ritualismo. Viene juicio, Dios le quita la heredad. Por eso es bueno tener en cuenta que en general esa es la manera de ver la tarea de los profetas. Y acordémonos que en el capítulo 19 se dan las pautas para hablar de la ley, ¿no? Acordémonos que nosotros ya no estamos en el pacto de la ley, hermanos. Por eso es que se agrega dentro del recorrido interpretativo el paso 4. Hay que mirar a la luz del Nuevo Testamento si lo que estamos leyendo sigue siendo válido para poder decir un principio, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que este mensaje de los profetas, lo que le dije, sigue siendo válido para nosotros, porque idolatría hoy en día sigue existiendo, que ya la llamamos mucho empleo, la buena vida, tantas cosas que uno puede decirle, ya no va a ser los ídolos, estatuas, pero sí van a ser comportamientos. Entonces, sí, los libros de los profetas, su mensaje sigue siendo muy actualizado. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí estaríamos claros? Todo está bien, pastor. Bueno, sí, entonces, sí me parece que sí, vale la pena siempre estudiar yo sé que ustedes, así como les dije, hay tantos pasajes bonitos, pero en general la labor de los profetas nos enseña lo que ellos esperan de los cristianos hoy en día, ¿no? Bueno, entramos a otro tema. Siguiente capítulo. Este es el último capítulo. Y así como Apocalipsis termina con el capítulo 22, aquí Hermenéutica termina con el capítulo 22. Vamos a hablar de los libros sapienciales. Sapienciales. ¿Cuáles son los libros sapienciales? Libros que tienen sabiduría. Ahí que estaría los Proverbios, el libro de Job, Eclesiastés. Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero me gustó este versículo 12:12 que ahí lo menciona el libro. Hijo mío, ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Es cierto, hermanos. La idea, hay muchos libros de la Biblia, hay mucho que estudiar, nunca terminaremos. Si se dan cuenta, y estamos haciendo aquí como un repaso, no, o como una revisada general, ¿no? Pero definitivamente por eso es que aprender de esto nos va a tomar toda la vida, ¿sí? ¿Hay textos difíciles de interpretar? Sí. 2 ejemplos. Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Yo sé que ese versículo no lo hemos cruzado,
lo hemos tomado como una promesa, hemos dicho lo reclamo, hemos dicho esto, Dios nos está prometiendo riquezas. A la luz del Nuevo Testamento, ¿será cierto? ¿Será cierto? Díganme ustedes. Acuérdense que no podemos interpretar ningún texto del Antiguo Testamento sin mirar el Nuevo Testamento. Y Dios ya no está prometiendo riquezas en la tierra. ¿Está prometiendo Dios larga vida en la tierra? A la luz del Nuevo Testamento, no. No, Muchos cristianos, buenos cristianos, se han muerto. El puro COVID, miremos el COVID, se llevó un montonón de gente que hacía la voluntad de Dios, a pesar de... Entonces, no, tenemos que, a la hora de interpretar cualquier libro sapiensal, con esta óptica. Sí, porque acordémonos que la visión del Antiguo Testamento era que todas las bendiciones eran en vida, en vida. Ellos no tenían una revelación de la vida después de la muerte. Nosotros sí. Si acaso Daniel, el libro, el profeta Daniel, él ya habla de la resurrección, pero no todos la tenían. Por eso es que este libro de Proverbios o cualquier libro sapiensal, tenemos que mirarlo a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, Eclesiastés 10 y 19, mire ese pasaje. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. ¿Será que esto nos está diciendo que el dinero es la respuesta para todo? No, son palabras de un necio. Hoy en día sabemos que el amor al dinero es fuente de muchos males. Pero, bueno, ya vamos a ver eso, que para interpretar el libro de Eclesiastés tenemos que mirarlo todo. No podemos apegarnos a un testigo, a un solo texto, porque vamos a perder el mensaje. Libros sapiensales. Lo cierto es que libro sapiensal significa libro de sabiduría, ¿cierto? Pero hay sabiduría en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, no solamente en estos 4 libros, no, sino que estos 4 libros, pues, este título sapiencial fue algo que algunos teólogos lo hicieron así, ¿no? O sea, mientras la ley, los libros de la ley, llámese el Pentateuco, ¿cierto? O los profetas, nos dicen obedezcan. El libro sapiensal me está llevando a pensar, medite, piense, reflexione. Esa es la idea, ¿no? De que es otra invitación, ¿cierto? Lo cierto es que los libros sapienciales están hechos es para que no vivamos ingenuamente. Eso lo vemos muy fácil en el libro de Proverbios, ¿no? Desde la ventana vi a un joven, inexperto, y salió la mujer y lo embrujó. Bueno, son otras palabras. La idea es que estos libros son para que no seamos necios, ¿cierto? Y en esta vida. Son consejos, ¿no? Proverbios, tengamos en cuenta que muchos de los proverbios son normas de vida, son consejos prácticos, pero no podemos decir, como el proverbio que leímos, riquezas, honor y vida es la remuneración del justo y el temor de Jehová. No se puede sacar una ley, no se puede sacar. Ya a la vista del Nuevo Testamento, ya tenemos la visión completa, ya no podemos hacerlo así. Sí podemos decir que Dios va a dar vida eterna. Si usted lo mira con la palabra eterna, bueno, sí vale la pena el temor a Dios porque va a tener vida eterna. El libro de Job, vamos a ver un poquito más de eso. El libro del Job intenta o ayuda a responder la pregunta, ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo recuerdo una vez, estaba en una librería en Colombia y una muchacha estaba buscando ese libro que no es de la Biblia. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Así se llama el título del libro. Y yo recuerdo que yo le dije, lea el libro de Job, porque el libro de Job no tiene ese título, pero él sí explica o intenta explicar esa pregunta, ¿no? Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que aunque es bueno ser sabio, que alguien no sabio, ¿sí? Pero el libro de Eclesiastés está buscando encontrarle un significado a la vida. Pero bueno, ya vamos a ver un poquito más en detalle esto es el cantar de los cantares, consejos matrimoniales. Ahora sí, los libros de sabiduría tienen mucha poesía. Los libros
sapiensales. Por eso usted ve. ¿Y qué pasa con la poesía? En el capítulo 20 de este curso vimos que hay muchas imágenes, simbologías, paralelismo, que se repiten las ideas, porque la poesía busca llamar la atención a las emociones más que a la mente. Bueno, hablemos de Proverbios. Proverbios, que es un libro muy leído, habla de cosas de la vida práctica, del trabajo, de la amistad. En el libro de Proverbios nos dice que no seamos fiadores de un extraño, ¿se acuerda? Y que si usted ha salido fiador, vaya, ruéguele, llórele, pero deshaga su compromiso. Consejos de la vida real, ¿cierto? Habla de la amistad, hay amigos mejores que un hermano, ¿cierto? Habla del matrimonio, que es mejor vivir solo en un rincón de un terrado que con una mujer pendenciera, ¿no? Hablando del matrimonio. Habla del modo de hablar, así como dice Santiago. Santiago es como un libro de proverbios, pero del Nuevo Testamento. Habla de la lengua, habla del dinero, entonces son fáciles de entender, ¿no? Pero, ¿cuál es el peligro de interpretar proverbios? Interpretar. Pensar que son promesas universales, como la que ya leímos, de que por si yo temo a Dios, mire este Proverbios 3. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No me digan, hermanos, que este proverbio no se ha usado en las iglesias, porque a mí me pasó eso, para decirnos que debíamos diezmar, dar las primicias, para que nos pasara esto. ¿Sí? Aunque es bueno diezmar, aunque es bueno ofrendar a Dios, yo no puedo sacar una ley de esto para decir que nunca me va a faltar el dinero. ¿Por qué? Porque esto es lo que generó hoy en día la teología de la prosperidad. De que si usted hoy en día, siendo cristiano, usted vive dando el dinero, digamos, cumpliendo los deberes, que hay que cumplirlos, y que nunca le va a faltar nada y que la riqueza es una demostración de que Dios está con usted, el favor. Eso es un error. Eso es un error. ¿Cómo se contradice? ¿Cómo nos damos cuenta de que este proverbio no se puede tomar como una ley universal? Y hay un ejemplo muy fácil. Bueno, Mateo 6:20 dice Jesús, haced tesoros en el cielo. El libro de Job, el libro de Job. Job era un hombre rico, multimillonario de la época. Diezmaba, no había templo, estoy diciendo ofrendaba a Dios. ¿Y qué pasó un día? Un día se quedó sin una moneda. ¿Se acuerdan de esa historia de Job? ¿Qué pasó con él? Si honraba a Dios con sus bienes. ¿Qué pasó con él? Si ayudaba a los pobres. Ahí dice que ayudaba a los huérfanos, ayudaba a las viudas. Era un hombre temeroso de Dios. Es que por eso no podemos crear una ley universal de los proverbios. Pero eso no quita que honrar al Señor bendice, por supuesto, porque por eso dice Jesús, hacerás tesoros en el cielo, en el cielo. No está diciéndonos que aquí en la tierra. Entonces, el Antiguo Testamento o el pacto del Antiguo Testamento, llámese Deuteronomio, me hablaba era que todo se recogía en esta vida, en esta, porque no tenían la revelación completa, ¿no? Jesús vino a darle la verdadera interpretación a todo. Los libros de proverbio, los consejos están queriéndonos desarrollar nuestro carácter, que al fin y al cabo es lo que Dios está interesado, ¿no? Hablemos del libro de Job. Y cuando decimos hablemos, esto no es así nomás. El libro es bueno y el libro de Job se debe interpretar como un todo, como un bloque. Por eso no podemos tomar un pasajito nomás y sacar una aplicación. Tenemos que entender todo. ¿Y cuál es el todo? La lección central de Job, ¿cuál es? Para uno saber cuál es la lección central de Job. Aquí, todos los que estamos aquí hemos leído el libro de Job, ¿todos? ¿Alguno no lo ha leído? Para saber. Son 42 capítulos. El libro de Job me habla de un hombre que era multimillonario y tenía tan buen testimonio en el cielo que Dios mismo alardeaba de él. Cuando vino el diablo a presentarse ante Dios, le insinuó que Job le adoraba a Dios
porque Dios le cuidaba los bienes, porque Dios lo bendecía. Y el diablo le dijo a Dios, quítale todo lo que tiene para ver si él no te maldice. Esa fue lo que hizo el diablo. ¿Y qué pasó? Dios autorizó a Satanás que quitara todo, le quitó los hijos. Vieron en una noche, le quitó todos los bienes, quedó en la calle. Un hombre multimillonario pasó a ser un homeless. Bueno, sí tenía el techo. Y después, como no renegó Job de Dios, el diablo le dijo a Dios, quítale ahora la salud, piel por piel, piel por piel. Como no le quitaste su salud, ahora quítasela y verás que va a renegar. Y Dios le autorizó. Y vino Satanás y le trajo una llaga desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, imagínese. Y ahí comienza una historia en la cual llegan unos amigos de Job, 3 amigos, esos amigos cristianos que llegan a buscarlo uno cuando usted está mal. Y al principio lloran con usted, al principio sufren con usted y después comienzan a decir, Job está así es porque pecó, algún pecado oculto debe tener una doble vida. Eso, la maldición no viene sin causa. Por allá dice un proverbio. Eso, no viene sin causa. Dios le quitó todo porque es que es un pecador. Y comienza ese diálogo entre Job y los amigos, entre comillas. Job defendiéndose de que él nunca había pecado, de que nunca había hecho nada así, de que no tenía una doble vida. Y lo cierto es que pasa el tiempo hasta que un día aparece Dios y entra en escena Dios. En los últimos capítulos entra en escena Dios y dice la verdad. Y no cuenta lo del diablo lo sabe usted y yo, pero no le cuenta a Job. Pero hay las lecciones que saca de esto es que nosotros tenemos que, primero, Dios es soberano. Las lecciones del libro de Job, Dios es soberano. ¿Por qué Dios permitió que el diablo le quitara los bienes a Job? Dios no lo explica, pero Dios es soberano. Si Él quiere, lo puede hacer. 2, Dios lo sabe todo. Lo que pasó en el cielo, Job no lo sabía, los amigos de Job tampoco lo sabían. Nosotros lo sabemos porque está el libro escrito. Si no, no lo sabríamos. 3, Dios es siempre justo, pero no siempre revela sus razones. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Dios no siempre revela. 4, Dios espera que confiemos en su carácter y su soberanía. Eso es. Dios espera que confiemos. No hay explicaciones. Dios no le dio explicaciones a Job. Si usted lee el libro de Job, Dios no le explicó. Le dijo Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Y comienza Dios a decirle, hasta que Job tuvo que decirle, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no sabía nada de ti. Entonces, si usted se da cuenta, el libro de Job, si usted agarra uno de esos versículos que aparecen los amigos de Job juzgando a Job, si no tiene en cuenta el bloque completo, esto, vamos a interpretarlo mal y vamos a poder decir lo incorrecto. Lo cierto es que Dios se quejó de los amigos de Job. Él los juzgó, les dijo que ellos no estaban diciendo la verdad, solo Job dijo la verdad. Imagínense. ¿Qué aplicación puede tener el libro de Job hoy en día? Consolar al que sufre. Consolar significa no dar explicaciones, hermanos, porque ni ustedes ni yo sabemos por qué alguien está viviendo. Y reconocer que no sabemos nada de la vida. Aunque seamos cristianos, aunque tengamos el Nuevo Testamento, no podemos explicar por qué le pasa algo a alguien en esta vida. Así es delimitada. Así es delimitada nuestra sabiduría, si lo queremos decir así. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O dejó? No, todo El está libro de bien. Job para mí me ha gustado mucho, ¿saben por qué? Porque en mis crisis de la vida, yo siempre iba al libro de Job, siempre iba yo encontraba un consuelo en Job. Obviamente, cuando usted mira a Job, Job era perfecto, mejor dicho, Job era un cristiano intachable. Y yo decía, yo no soy así, pero si a él le pasó esto malo, ¿qué me puede pasar a mí? Me daba como consuelo, como decir, si esto le pasaba a alguien bueno, humano, pues a mí me puede pasar cualquier cosa. Entonces, creo que
que es un libro que vale la pena leer si no lo han leído, porque para eso Dios lo dejó, para esta lección. Y como el sufrimiento sigue siendo el pan de toda la vida, ¿o no, hermanos? El sufrimiento sigue existiendo, aunque usted se porte bien, aunque usted haga las cosas correctas, aunque usted predique el evangelio, aunque usted diezme, aunque usted sea pastor, el sufrimiento sigue existiendo. Entonces, es bueno leer esto. ¿Qué otro libro? Eclesiastés. Igualito que Job, tenemos que interpretarlo. Para interpretarlo tenemos que verlo todo. Y también, como hay tanto sarcasmo, burla, leímos un pasaje de que el dinero lo paga todo. Todo es así cínico. Algunos dicen es como un libro depresivo. O sea, alguien que se quiere morir, ¿verdad? El libro de Eclesiastés tiene unos que uno dice, ¿quién escribió esto? ¿Sería que ese día estaba deseando morirse el que escribió eso? Porque es que tiene una manera de escribir que está intentando la persona, el predicador, Salomón, encontrarle un sentido a la vida. Porque fue Salomón. Ah, ¿y quién fue Salomón? El hombre más sabio que ha habido en la tierra hasta antes de Jesús. Pues él estaba intentando encontrarle un sentido a la vida, pero él dijo vanidad de vanidades. La palabra vanidad significa humo, o sea, todo es vanidad. ¿Qué es lo más importante cuando usted lee el libro de Eclesiastés? Está al final, también está al final en los 2 últimos capítulos. Obedecer a Dios, temer a Dios. Eso es lo que importa. No entendemos la vida. Muchas cosas no la entendemos. Es más, ni con sabiduría, aunque usted sea muy sabio, no entendemos la vida, cómo es la vida, en general la vida. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, apegarnos a Dios, acercarnos a Dios. Es lo único que nos va a dar la capacidad de vivir esta vida. Resto, nada más. Eso es lo que nos quiere decir Eclesiastés, pero obviamente pues tiene muchas cosas. Allá en un pasaje dice, que da igual al perro y el hombre le pasa igual, ambos mueren. Y uno dice, ¿cómo así que les da igual? No, los perros no tienen alma. Cuando ya miramos el Nuevo Testamento decimos, el perro no tiene alma, pero las personas sí. Entonces no es igual un perro que muere a una persona. Entonces digamos que igual tenemos que ver todo, que lo que importa de Eclesiastés es teme a Dios, teme a Dios. En el libro de Eclesiastés eso es lo que es el mensaje central. Y Cantares. Cantares es un libro donde se habla abiertamente de la sexualidad humana, de la relación de pareja. Yo sé que se busca mucha simbología, es cierto, de que Cristo y la iglesia, pero lo cierto es que este era un libro que fue el último libro que dejaron incluir en la Biblia. Los reformados, Martín Lutero, desconfiaban de este libro, les parecía que era muy mundano, por así decirlo. Pero lo cierto es que Dios lo dejó consejos noviazgo, para la boda y para la vida del matrimonio. Lo cierto es que Dios creó el matrimonio y por lo tanto no debería ser algo, verlo como un pecado, mientras esté en el orden, todo en el orden. Entonces, Cantar es un libro para la vida de pareja. Aquí terminamos, hermanos, terminamos yo diría un resumen de los libros de la Biblia, pero me parece que este curso de hermenéutica nos ha dado un buen brochazo, diría yo, a, a este deseo de aprender, ¿cierto? De relacionarnos con la palabra de Dios, ¿no? Preguntas hasta aquí de lo que vimos hoy, ¿qué les llama la atención? ¿Qué le abrió el panorama? ¿Le creó más dudas? ¿Qué comentarios pueden tener? Las dos cosas, abrió el panorama y creó dudas. Pero eso está bien, eso está bien. Claro, Es que sí. acuérdense que nadie se las sabe todas, hermanos, ni el pastor ni ningún teólogo. Es más, les digo a ustedes, así como en la medicina existe especialista de riñón, especialista de corazón, en la teología existen especialistas. Solo uno sabe un libro de la Biblia, no crean que hay alguien que se las sabe todas. Y por eso es que existen diversidad de denominaciones, que algunos interpretan unos pasajes de una manera, otros interpretan de otra. Hablando del rapto, algunos dicen que no existe rapto y agarran un versículo. Entonces, entiendan que
que cuando uno va conociendo o va estudiando más, va agarrando criterios y usted ya, su fe ya se solidifica, pero eso no implica que otro hermano interpretó de otra manera y puede decir, no, eso no es así, así es. Lamentablemente la verdad solo está, no, la verdad solo está en Jesús. La verdad no está en las denominaciones. La verdad está en Jesús. Pero yo creo que este brochazo nos ha servido para, a través de la hermenéutica, darnos cuenta de que la Biblia hay que tomarla con seriedad, ¿no? Con seriedad. Estos últimos libros que leímos o que estudiamos o que vimos acá, tienen mucha riqueza. Y tal vez usted diría, ¿de qué me sirve saber si hay rapto en el año 2020? Yo tengo problemas ya en esta vida, ¿cómo lo soluciono? Y tal vez ahí entraría Proverbios o entraría el libro de Job, por decir, ¿no? A traer respuestas más prácticas, por eso se llaman libros de sabiduría, ¿cierto? Entonces, ¿qué otro comentario, Jesús, hermano Alex? No, pues yo creo que eh, todo está bien, hermano. Sí, como quiera, eh, sabemos y entendemos que la, 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 la palabra de Dios nos tiene muchos secretos todavía que ni los mejores mejores estudiosos han podido terminar, continuamos nosotros. En el cielo, hasta el cielo tendremos las verdaderas de todos los detalles. Así es. Pero hay cosas, a pesar de que haya diferencias de interpretaciones, por ejemplo, eso que le dije en Isaías, aquí se ve Cristo, no, esto habla de la segunda venida, no, esto no es literal, el cordero no va a morar con el león. A la larga hay unas verdades que son iguales. Cristo es el Hijo de Dios y vino a morir por nuestros pecados. Eso no se negocia, en eso estamos de acuerdo con las otras denominaciones. Ya estos detalles de interpretación de esto, de que si es, si Bueno, esto de Cantares es de una pareja o está hablando de Cristo, la iglesia, no le quitan ni excepciona, ponen, no le quitan ni ponen. excepciona a los testigos de Jehová, hermano. Pero es que ellos no son cristianos. Ellos, Bueno, o sea, aquí cuando yo hablo, no hablo de las sectas. Secta sí, abierta, sí, testigos de Jehová. Secta ajá, abierta, mormones. Secta sí, abierta, ciencia cristiana. Esta de Tom Hanks, eso, ujú, ciencia cristiana. Y otras que deben haber por ahí que de pronto ni son sectas. Aquí estamos hablando de, sí, sí, ajá, cristiano evangélico, ¿no? 66 libros. Hay otras que tienen más libros, no. Hay que pararnos, es el Antiguo Testamento es 39. ¿Cuál es la regla nuestra? Nosotros tenemos la Biblia que nos heredamos de los judíos. O sea que el Antiguo Testamento que usamos usted y yo son los mismos que usan los judíos hoy en día, aunque en hebreo. Ellos leen en hebreo, los mismos libros. Entonces, pero si alguien añade libros de ahí, porque hay otros libros, acuérdense que se llaman deuterocanónicos, no son libros inspirados, son libros informativos. Entonces, permítame cerrar aquí la grabación, pero ya quiero continuar hablando con ustedes. ¿Y dónde está la grabación? Sí, pensé que no había grabado. Un momento. Porque aquí terminamos las clases.